Ahora sí, ¿no? Muy bien. Bueno, bienvenidos, bienvenidas todas las personas que estáis pendientes del comienzo de la segunda jornada del evento Diálogos Contextuales. La jornada de ayer fue excelente, sí, la verdad es que fue todo un éxito. Los participantes fueron de lujo, ya sabéis, Rafa Morón, Julio Hernández, Juan David Camargo, Karemi, Ray González y Laura Rato. Para hoy tenemos preparado, ¿no?, una jornada en la cual van a iniciar dialogando Alejandro y Francisco Ruiz. Sí, por supuesto, ya sabéis, Francisco Ruiz es uno de los mayores, si no el que más, experto en nuestro idioma, en RFT, sí, y en ACT, sí, y bueno, también en intervenciones breves que están mostrando una eficacia tremendamente buena, desmontando un poco este mito de que las sesiones terapéuticas o el proceso terapéutico tiene que ser como muy largo, ¿no? Sino que están reuniendo muchísima información, ¿no? Y además, dejadme deciros que los estudios están particularmente bien construidos desde el punto de vista metodológico, ¿no? Así que tenemos a Francisco Ruiz, tenemos a continuación a Jorge Barraca, que va a dialogar con Flavio, en este caso, sobre terapia integral de pareja. Bueno, ya conocéis al doctor Jorge Barraca Meiral, que nos ha acompañado desde los inicios, sí, nuestra primera formación del curso online en terapia integral de pareja. Y en este caso van a dialogar precisamente sobre el mismo tema, ¿no? Terapia integral de pareja, claro que sí. Teníamos pendiente, ¿no? Teníamos pendiente y aprovecho para poner sobre la mesa y dar visibilidad a la situación que está ocurriendo en Perú, sí, con nuestros compañeros, con todos los compañeros y compañeras que tenemos allá, sí, que están luchando, que están en primera línea por defender un proceso democrático con regularidad, sí. Recibid, por favor, todo el apoyo del mundo, sí, esto es algo que quiero que se transmita, ¿no? Y de hecho, en cada entrevista vamos a dedicar un minuto de silencio precisamente para hacer notar lo que está ocurriendo, ¿no? Por este mismo motivo, Lucía Dodero, nuestra compañera, no nos va a poder acompañar hoy. Sí estaba planificado, ¿no?, que ya realizase esta entrevista sobre conductas invalidantes. Para a posteriori, si lo ves, Lucía, por supuesto, ningún tipo de problema, obviamente. Sí, te deseamos toda la comunidad, todos los compañeros, no solamente yo, sino todo el mundo, lo mejor para tanto para ti como para tus compañeros y compañeras, ¿no? Por supuesto que sí. A continuación, ¿no?, nos acompañaría Paolo. No sabemos, ¿no?, todavía si realmente nos va a poder acompañar, estamos pendientes, ¿no? Lo mismo sería totalmente normal y legítimo, ¿no? Obviamente, ¿no?, dado que también se encuentra por allá para hablar de libre albedrío, ¿no?, junto a Laura Rato, ¿no? El evento estaremos finalizándolo con Carolina y Juan Martín Florid hablando sobre ansiedad y eficacia de los tratamientos, ¿no? Eficacia terapéutica, ¿no? Y tras esto finalizaría yo, en este caso un servidor, sí, comentando la jornada y anunciando un evento que tendremos el lunes, mañana, a las 8 de la tarde, ¿sí? Bueno, ya sabéis que estamos regalando libros. ¿Qué significa que estamos regalando libros? Significa que si os matriculáis entre hoy y mañana de alguna de las formaciones que podéis consultar en nuestro catálogo, os vamos a regalar el manual de la doctora Frohan, Análisis Funcional de la Conducta Humana, o el manual de la doctora Sonsoles Valdivia y Marisa Páez Blarrina, en este caso, Aceptación Psicológica. Echadle un ojo, buscad la información por las redes, porque ahí está, sí, y ya sabéis. Bueno, por mi parte, poco más. A ver, por aquí estoy viendo algunos comentarios. Gracias a todos ustedes, sí, por vuestra participación, sí. Ya sabéis que este es un evento tremendamente interactivo, sí. Así que, bueno, por mi parte, poco más, sí. A todas las personas que lo estéis viendo desde Perú, muchísima fuerza y mis mejores deseos, sí. Os dejo ya con Alejandro Pacheco y Francisco Ruiz. Un saludo y nos vamos viendo. Cuidaros. Muy bien, muchas gracias, José. Vamos, antes de comenzar, a realizar este minuto de silencio por la situación en Perú.
Muy bien, muy bien. Bueno, vamos a comenzar esta charla. Agradecemos inmensamente su participación, Francisco Ruiz. Es un honor para nosotros contar con usted el día de hoy para conversar juntos sobre, bueno, temáticas que hacen AC, RFT, Rumia, la preocupación excesiva. Muchas gracias por estar aquí, Francisco. Bueno, Alejandro, muchas gracias por la invitación y poder compartir con ustedes este tiempo. Vamos a hacer primero una pequeña presentación y luego tener aproximadamente unos 30 minutos de tiempo para dialogar con con algún desarrollo, ¿verdad? Sobre los temas. Luego unos 15 minutos vamos a dedicar a preguntas de la gente, que algunas ya nos han dejado preguntas previas y otros también pueden hacerlo por aquí por los comentarios del mismo Facebook. ¿Sí? Okay. Para realizar nuestra presentación. De acuerdo. De acuerdo. Vamos a realizar una presentación. Bueno, nos acompaña Francisco Ruiz, que es doctor en psicología por la Universidad de Almería, es máster en análisis funcional y en contextos clínicos y de salud, experto internacional en psicología clínica. Francisco Ruiz desarrolla un trabajo reconocido a nivel internacional en el campo de la terapia de aceptación y compromiso y la teoría de marcos relacionales. Durante los últimos años ha realizado un trabajo, digamos, allí en la Fundación Conrad Lorenz, en investigación, en relación a los patrones disfuncionales de Rumia y ha dirigido múltiples estudios clínicos que han evaluado la eficacia de este tipo de intervenciones. Bueno, muchas gracias nuevamente por estar con nosotros y queremos comenzar hablando un poco sobre cómo es este enfoque, este acercamiento entre AC y RFT, un poco cómo ha surgido, cómo surgió la iniciativa de pronto en trabajar en esta labor clínica y también de intervención, digamos, tanto conceptual como práctica. Ok. Bueno, pues la conexión entre AT y la RFT pues, viene de muy largo, obviamente. De hecho, pues los dos autores principales, vamos, Steve Hayes es el autor principal de ambas terapias y teoría marcorrelacional. Y bueno, pues mi formación doctoral en el laboratorio de Carmen Luciano, pues siempre tuvimos ese proyecto de investigación, incluso antes de que yo llegara al laboratorio por edad, ¿no? Digamos que eso siempre ha estado ahí, quizá no tanto en el desarrollo de tantos estudios clínicos como quizá ahora estamos pudiendo por distintas coyunturas poder realizar, pero pues siempre los estudios que hacíamos y bueno, mi tesis doctoral, las tesis doctorales de otras personas en el laboratorio, pues iban dirigidas allí. Luego pues ya, digamos, bueno, yo tuve la fortuna de poder venir a Colombia, tener un laboratorio donde poder hacer estudios y poder hacer estudios clínicos también. Y la conexión entre los estudios experimentales, la conceptualización que hacemos en términos de RFT, tanto de experimentos muy básicos hasta experimentos más de análogos experimentales, pues nos sirven y van guiados para que podamos mejorar el efecto de la terapia, de las técnicas que utilizamos, para que podamos atinar más al corazón del problema y podamos resolver, digamos, podamos provocar cambios lo antes posible, ¿no? Entonces es algo que viene de muy lejos. Quizá más reciente la preocupación, vamos, el énfasis en la preocupación y la rumia o en el pensamiento negativo repetitivo dicho de manera más global. Pero bueno, pues es difícil reconstruir la historia porque son muchas conversaciones, son muchos estudios los que hemos hecho en algún momento. Bueno, pues la rumia empezó a captar nuestra atención y bueno, y finalmente pues a veces las cosas son de esta manera, ¿no? El hecho de poder tener la infraestructura necesaria para llevar a cabo estudios clínicos pues te facilita poder poner en práctica algo que ya se estaba gestando hacía bastantes años, ¿no? Entonces, bueno, es difícil decir, bueno, dónde vienen las cosas, ¿no? Esa es la mayor descripción de mi conducta que yo puedo hacer en este momento.
Excelente. ¿Y la rumia y las preocupaciones se han mostrado como un material amable, digamos, para este estudio, o es difícil trabajar con ellas? Pues curiosamente yo creo que al contrario de lo que me pasaba cuando yo empezaba como terapeuta en el laboratorio, yo encontraba bastantes dificultades con la intervención sobre la preocupación o sobre la rumia y es algo que muchas veces los pacientes avanzaban, pero quedaba ahí como ese residuo de preocupación y rumia sobre las cosas, pues suele estar asociado con que pueda haber recaídas en el futuro, etcétera, ¿no? Bueno, al principio yo consideraba que podía ser difícil o relativamente, de hecho, la historia de la psicología clínica, la preocupación, o sea, ese repertorio de preocupaciones de rumia ha sido relativamente difícil o ha sido pues un hándicap para poder intervenir, es decir, un reto, ¿no? Para los psicólogos clínicos. Bueno, creo que el análisis básico nos facilita mucho poder ir al grano y hoy día, pues, consideraría bueno, que es un repertorio sobre el que se puede intervenir de manera relativamente rápida, como de hecho los estudios muestran, y no tan difícil como al principio podría pensar, ¿no? De hecho, hay una ventaja que yo que he terminado viendo a lo largo de los estudios, es que, bueno, cuando le pedimos a los pacientes que tomen distancia de un malestar muy intenso, pues obviamente eso lleva tiempo, lleva trabajo, no es tan rápido, es complicado. Sin embargo, cuando nos centramos en el repertorio de preocupación y rumia que suele anteceder a esos estados emocionales tan altos, en cambio, pues puede ser incluso más fácil porque el estado emocional de la persona todavía no se ha exacerbado. Como todavía no se ha exacerbado, pues tomar distancia, curiosamente, se puede ser más fácil. Es cierto que la preocupación y la rumia son procesos muy poco conscientes en muchos casos, es decir, es algo que hacemos muy en piloto automático, pero precisamente fabricar ejercicios que vayan en esa dirección de poder discriminar cómo son esos patrones de rumia y preocupación, de tal manera que la persona empiece a ser más consciente de ello, hace que sea relativamente fácil tomar distancia de ellos en muchos casos, ¿no? Es decir, la ventaja es que no trabajamos directamente con un nivel de malestar muy alto, sino que vamos al inicio de cuando se genera ese ciclo de evitación experiencial que suele comenzar con la preocupación y la rumia, y cuando intervenimos sobre eso, no necesariamente la persona tiene un nivel, una activación emocional demasiado alta. No es lo mismo, por ejemplo, intervenir sobre la hipervigilancia o la preocupación constante sobre un ataque de pánico que intervenir directamente en el ataque de pánico. Es mucho más fácil, digamos, en el sentido de que uno puede provocar distanciamiento mucho más fácilmente al inicio del episodio que cuando ya la persona está efectivamente en un ataque de pánico. No quiere decir que no se pueda hacer, de hecho se hace, pero pues es más fácil y además estamos atacando a la raíz del problema en muchos casos, ¿no? Hay una dimensión temporal, digamos, allí. Que yo veía una charla en ITECOC, que ha sido hace alrededor de un mes, y donde mencionaba que NAC, clásico, digamos, como que se iba hacia un poco como la evitación experiencial, pero no se hacía como un análisis, una diferenciación de los pasos y de la secuencia temporal, más similar quizá a un análisis funcional, ¿no? Bueno, creo que, o sea, el análisis funcional está ahí, lo que pasa es que el análisis funcional es una herramienta y a veces creo que hay cuestiones, la evitación experiencial obviamente es una clase funcional, pero el análisis muchas veces se ha hecho, y de hecho lo hacíamos, de manera un tanto estática en el tiempo, es decir, tengo determinados eventos privados, son aversivos, hago algo para reducirlos y en ese algo que hago hay una serie de conductas de evitación experiencial que todas las pongo al mismo nivel porque forman parte de una clase funcional. Es decir, esa lógica es, creo, la que ha imperado. Así es como trabajamos, funciona muy bien, ciertamente, pero si uno intenta hacer un análisis más detallado del asunto, lo que uno encuentra es que muchas veces estrategias de evitación experiencial que son muy sutiles, que a veces en los libros de arte desgraciadamente no se encuentran como relevantes, como la preocupación y la rumia, suelen anteceder al resto. Es decir, la persona experimenta un pensamiento, una emoción aversiva y casi que la primera reacción predominante en muchos casos es volverse sobre el pensamiento, rumiar sobre el pensamiento, sobre la emoción, preocuparse, etcétera. Y bueno, esto a veces funciona, obviamente, pero muchas otras veces no funciona. Depende también de cómo es el proceso, de qué tan factible es dar una respuesta a determinadas cosas.
Y el tema es que, bueno, ahí tenemos un tiempo en el que la persona se vuelve sobre esos pensamientos, sobre los que empieza a rumiar, a preocuparse, y la activación, en lugar de bajar el malestar, en lugar de bajar, muchas veces lo que hace es incrementarse, ¿no? Se incrementa conforme más me implico en ese proceso, y posteriormente la persona, cuando ya se ha cronificado, ya se ha amplificado ese malestar, pone en práctica otras estrategias de evitación experiencial. Por ejemplo, un caso prototípico podría ser la persona que, bueno, que consume mucho alcohol o muestra una adicción al alcohol, y que, bueno, pues en muchas ocasiones la respuesta de beber alcohol es una manera de reducir el malestar. Ahora, la persona muchas veces no percibe, de repente recuerda algo sobre su familia o piensa algo sobre, o sea, tiene un pensamiento negativo, que decimos, ¿no? Y no directamente se va por la botella de whisky, sino que eso tiene un proceso, es decir, la persona recuerda algo, empieza a rumiar sobre el recuerdo, empieza a buscar la explicación de qué ha pasado, y cuando ya ese malestar ha escalado, es cuando la persona en muchas ocasiones se va al consumo de alcohol como última estrategia de evitación experiencial. Muchos problemas, de hecho, que están más definidos por la topografía de la estrategia de evitación experiencial final, como puede ser el alcoholismo, la bulimia, etcétera, que por el propio proceso, desgraciadamente, ¿no? Si queramos ese proceso que ocurre en una mayoría de casos, pues veríamos que quizá no hay que trabajar necesariamente con las ganas de beber alcohol, sino que hay que trabajar antes, con la rumia que se produce cuando la persona percibe que hay algo que va mal en su vida, ¿no? En forma de pensamiento, de emoción aversiva, y que toda esa exacerbación del malestar que se produce desafortunadamente por esos procesos, pues es lo que debemos atacar inicialmente. Si atacamos eso y la persona se hace más flexible, se orienta a valores, inmediatamente probablemente no llega a experimentar unas grandes ganas, una gran necesidad de consumir alcohol, porque eso era lo que ocurría al final del proceso. Entonces, bueno, pues poder ver qué ocurre en los patrones de evitación experiencial de manera temporal, es decir, hacer un análisis funcional que implica esa temporalidad, no solamente de manera tan global como decir, bueno, experimento malestar, tengo una serie de estrategias que me eliminan el malestar o que me lo reducen, sino tratar de ver que hay estrategias que son más predominantes que otras, que además temporalmente las cosas no se dan de la misma manera, y eso, pues, finalmente, como todo análisis funcional, será más correcto o menos correcto, dependiendo de si nos permite intervenir de manera más rápida, ¿no? Entonces, bueno, pues lo que estamos haciendo es procurar hacer ese análisis funcional, ver si efectivamente los tratamientos son potentes, son eficaces. Para eso es más fácil probarlo inicialmente con tratamientos breves. Y bueno, pues luego pues tocará comparar si efectivamente pues tiene más eficacia hacer ese análisis funcional e intervención de esta manera que hacerlo de la manera tradicional. Porque finalmente, pues, como digo, las cosas no es que el análisis funcional sea correcto o incorrecto necesariamente. A mí me gusta más hablar de es útil o no es útil, ¿no? Porque análisis funcionales podríamos hacer 20 millones y lo importante no es quién tiene la razón en el análisis funcional, sino si ese análisis funcional supone un cambio de cara a la terapia o no lo supone, ¿no? Bueno, creo que me extendí bastante en la respuesta. No, perfecto, mejor. Conceptualizar la rumia y la preocupación nos da mayor sutileza, de pronto. Mayor sutileza en niveles de activación menor. Nos permite trabajar de manera más efectiva. Sí, diría que nos permite ir más al corazón del problema, que a veces no es tan fácil de ver. El corazón del problema en el sentido de cómo temporalmente se da, ¿no? Entonces, si lo vemos de esa manera, pues en muchos casos solamente reducir rumia y preocupación pues lleva a que otras estrategias de evitación experiencial no se lleven a cabo. El malestar no se exacerba, curiosamente, porque eso es lo que se sigue de la lógica, es decir, cuando yo experimento algo de malestar y me pongo a rumiar y a preocuparme, hago que el malestar se exacerbe, se cronifique, llevo una hora rumiando y estoy mucho peor que con el primer pensamiento inicial. El tema es poder ver las cosas de manera temporal, ¿sí? Que a veces no las vemos, no estamos acostumbrados a hacer ese análisis, ¿no? Si lo hacemos y vemos que la persona primero experimenta malestar y cuando experimenta malestar se dedica a rumiar durante X tiempo, ese malestar se cronifica, y además nos lleva a otra serie de estrategias de evitación experiencial que son públicamente más fáciles de ver, digamos, públicamente visibles, como el consumo de alcohol, o un atracón, etcétera, pero que pues al final es lo que ocurre al final de la cadena.
¿sí? No, y muchas veces pues, nos quedamos interviniendo sobre el final de la cadena, no tratamos lo anterior, que curiosamente se acerbó. Es decir, tratamos de llevar la intervención a justo el inicio. Es decir, aparece algo que es molesto y ya la persona se centra sobre ello y deja las acciones valiosas de lado. Y lo que procuramos hacer es que la persona pueda tomar distancia de ese proceso, de uno de los pensamientos de la cadena, y pueda reorientarse a valores. Eso curiosamente hace que el malestar nunca, no se llegue a disparar, ¿sí? Lo cual es curioso porque en AD se habla muchas veces como del mito este de que hay que tolerar el malestar y la aceptación del malestar y todo esto. Bueno, lo que hay que hacer no es eso, lo que hay que hacer es dirigirse a valores, ¿sí? Y para dirigirse a valores, lo que uno tiene que hacer en muchas ocasiones, pues es tomar uno de los pensamientos de la cadena o las ganas de consumir alcohol al final y tomar distancia y orientarse a valores. O sea, no, la aceptación no es un objetivo de por sí, el objetivo es orientarse a los propios valores, ¿no? Me llama mucho la atención en su propuesta estas vías de corte, digamos, que hacen posible, por ejemplo, jerarquizar lo que vamos a trabajar y luego los otros temas que están ligados, digamos, a esa jerarquía caerán solos. Digamos, noto esta como intención de pronto de abreviar el tratamiento y de ir a lo más potente. Eso es muy interesante. Sí, o sea, bueno, una vez que empezamos a trabajar con reducir preocupación y rumia, empezamos a ver que eso podía ir bastante rápido, ese tipo de intervenciones, que efectivamente los podemos reducir, esos repertorios, sin necesidad de tener muchas sesiones, sino que podemos hacerlo de manera rápida, pues empezamos a ver de qué está hecha la preocupación y la rumia, cosa que a veces en terapias contextuales se tiene la sensación de que los contenidos de los pensamientos no importan. Yo estoy absolutamente en desacuerdo con eso. Todo importa la función, pero importa también el contenido, porque el contenido en sí te dice funciones, y te dice funciones de la historia del sujeto. Una de las cosas que empezamos a trabajar precisamente es cómo los disparadores de rumia y preocupación suelen mostrar una estructura, suelen mostrarse en redes relacionales jerárquicas. Y como además eso está relacionado con los propios valores. Dicho de otra manera muy sencilla, la gente no se preocupa, no rumia sobre algo que es poco importante. Y además no rumia ni se preocupa sobre cosas que están absolutamente deslavazadas. Normalmente rumian y se preocupan sobre temas particulares, muchos, por ejemplo, sobre el tema del miedo al fracaso, no poder avanzar en la vida que quieren, los valores que tienen. Y pues eso muestra una relación jerárquica respecto de distintas partes. Por ejemplo, pues, para mí un valor puede ser mi relación de pareja, puede ser mi trabajo, puede ser X razones, y digamos que unas veces puedo rumiar o preocuparme por una de esas cosas, pero otras veces por otra, y todas guardan una relación entre ellos. Y todas están sustentadas por ese miedo que podemos tener, por ejemplo, al fracaso. Si yo soy capaz de detectar eso y englobar todo, y hago la intervención sobre esa cúspide, sobre ese disparador jerárquico, pues es probable, por lo que sabemos de transformación de funciones vía jerarquía, que al trabajar con ello, pues la intervención pueda ir más rápida. Es decir, no me centro en una cosita pequeña que ahora me ha traído el paciente, porque puede ser que a la semana siguiente me venga con otra. Y esto es una experiencia entre los pacientes rumiativos, preocupadizos, muy normal. Me vienen, si les preguntas por el contenido, pues una semana están preocupados por la pareja, otra por el trabajo, otra porque van a ser padres de repente, otra por X razones, y nos quedamos trabajando en las ramas sin poder ver lo que es común a todo, ¿no? Si podemos ver lo que es común a todo y podemos atacar eso de manera global, es probable, y alguna evidencia experimental tenemos, pero es todavía incipiente, de que ese trabajo puede ser más rápido. Me llamó poderosamente la atención sus trabajos de pocas sesiones para abordar el pensamiento negativo repetitivo y rumia, y realmente que es efectivo, digamos, efectivo en pocas sesiones, 2, 3, 4, y realmente captar y lograr un efecto. Yo le quería preguntar, ¿cómo ha notado la recepción de la comunidad psicológica de estas propuestas así tan digamos, o esta propuesta en particular? Bueno, no creo que esa pregunta se podrá responder quizá más fácilmente dentro de unos años. Es decir, inicialmente hemos empezado a hacer los estudios. A mí particularmente no me gusta primero que haya aval empírico, creo que es lo razonable, que haya aval empírico sobre lo que uno propone. Los estudios no se han hecho todos de golpe, obviamente.
los últimos 5 años habremos hecho como unos 15, 16 estudios, muchos de ellos, pues, estudiantes de doctorado, estudiantes de maestría, que han hecho las tesis en esta vía, otros por proyectos financiados institucionalmente, la Konrad Lorenz. Y una vez que ya hemos tenido ese cuerpo de datos y los artículos se han ido publicando, pues es cuando estamos empezando a ver la recepción. Pues en principio, pues creo que bastante buena. No sé qué pasará si me preguntas dentro de un par de años. Pero bueno, sí estamos entusiasmados, o por lo menos con que haya, bueno, hay personas en Suecia haciendo replicaciones y con buenos resultados preliminares. Hay personas en Irlanda, en Brasil, que están haciendo pues, estudios similares. Eso es muy, muy positivo porque, bueno, los estudios los hemos hecho principalmente en el laboratorio aquí en Colombia. Quiero decir que esta manera de intervenir no sale solamente del laboratorio de Colombia, sale de, bueno, pues, todo el bagaje y todas las discusiones que hemos hecho con el grupo de Carmen Luciano, etcétera. Y bueno, y es algo que llevamos a cabo, solo que pues en Colombia estamos teniendo los medios para poder hacer este tipo de investigación. Y quizá por eso pues sobresale un poquito más el tema, ¿no? Pero bueno, pues creo que se está extendiendo bastante. Hay personas interesadas en muchas partes del mundo en poder hacer replicaciones y poder extender este tipo de intervenciones a otros problemas. Y bueno, vamos a ver qué ocurre. Yo creo que los resultados, como dices, la verdad, son sorprendentes. Esto es un patrón que afortunadamente es muy reforzante para el investigador, pero yo recuerdo que muchas veces a lo largo de mi formación doctoral, pues uno piensa que lo que va a hacer, pues bueno, algo de efecto tendrá, pero no tendrá tanto efecto. Y sin embargo, pues la sorpresa que uno se lleva, que refuerza mucho la conducta del investigador, es darse cuenta de, oye, no me imaginaba que esto tuviera tanto impacto, ¿no? Y bueno, y eso es, incluso los terapeutas que trabajan con nosotros en los ensayos clínicos a veces tampoco tienen la sensación de que eso vaya a tener mucho impacto, y sin embargo lo hacen y vienen luego y dicen, pues ha venido el paciente la segunda sesión y me he quedado impresionado por el cambio que ha tenido, ¿no? Bueno, pues sí, los protocolos están teniendo efectos muy, muy potentes. Bueno, ¿y por qué lo están teniendo? Pues esa es la cuestión principal. Creo que entonces si lo están teniendo, aunque queden muchas más pruebas empíricas por hacer, es porque quizás estamos atacando al inicio del problema, como decíamos, y además lo estamos atacando en la globalidad, esta que decíamos de la red jerárquica, ¿no? Es decir, poder atinar mejor a la dirección que ponemos nuestro tratamiento es importante. Y por otro lado, pues la precisión que buscamos en la aplicación de las técnicas. Es decir, nosotros procuramos hacer investigación sobre cómo hacer mejor las metáforas, sobre cómo hacer ejercicios de fusión más potentes, sobre cómo clarificar valores más rápidamente. Eso lo tratamos de llevar a los protocolos. Eso es investigación que trata de conectar el RFT con AT de manera mucho más estrecha quizá de lo que esté habitualmente en la literatura, y que, pues, bueno, pues eso posibilita que vayamos, no solamente que vayamos más al grano, sino que la bala que tenemos, por decirlo de esta manera, la bala terapéutica que tenemos, pues tenga un calibre superior que si solamente, pues bueno, hiciéramos los ejercicios intentando incorporar lo que la evidencia empírica, experimental nos va diciendo, ¿no? Entonces, bueno, pues eso, la verdad es, creo que es muy prometedor, necesitamos muchos más estudios, pues animo a la gente a que pueda involucrarse en la investigación también, a que pueda probar y bueno, creo que esa es la manera y la fortaleza que tiene la terapia de aceptación y compromiso, es que la podemos ligar rápidamente, no solamente al trabajo, la ley del aprendizaje más conocida, sino que a la cuestión de la teoría del marco relacional como análisis del lenguaje y la cognición, que nos permite hacer cosas que no es tan fácil, no sería factible llegar a esas derivaciones simplemente por la ley del aprendizaje que conocemos, clásicamente, ¿no? Es decir, si hay una jerarquía de disparadores, rumbo y preocupación, no es algo que sea fácil de ver solamente con los principios básicos de condicionamiento clásico y operante, es algo que se deriva de cómo funcionamos los seres humanos en cuanto al lenguaje, cómo se origina el lenguaje, cómo en el desarrollo se va dando y cómo son los distintos tipos de marcas relacionales y cómo se van construyendo esos valores y esa red jerárquica de reforzadores negativos, es decir, casi como la otra cara de la moneda de los valores, que finalmente es a lo que respondemos en muchas ocasiones de manera con forma de preocupación y rumia y que nos mete en los problemas psicológicos que conocemos, ¿no? Entonces, bueno, eso es Ahí hay todo un debate. ¿Sí?
todo un debate, digo, entre conductistas más radicales, digamos, y el abordaje desde RFT. Bueno, esto de conductistas más radicales, yo no creo que haya conductistas más radical, no sé, por ejemplo, que Carmen Luciano. O sea, creo que una de las personas que tiene un pensamiento más funcional del planeta, es decir, y es una persona que, es decir, no creo que uno pueda decir la teoría del marco relacional no es funcional. Es decir, es que la idea detrás de la RFT es tan sencilla como tratar de ver cómo es la historia de aprendizaje para que podamos generar relaciones derivadas de estímulo y se puedan transformar las funciones. Y además, la explicación básicamente es en la historia de aprendizaje a través de múltiples ejemplos en los que se termina extrayendo el significado de la clave. Extraer no es un término cognitivo, en este caso es un término puramente conductual. Y además se genera una operante generalizada que es la operante skinneriana, es decir, definida puramente en términos funcionales, no en términos topográficos, que se generaliza, como muchas otras operantes se generalizan, como la imitación, y que, bueno, pues tenemos múltiples operantes relacionales, pero quiero decir, la explicación será una explicación que a algunos les gustará más o menos, no la entenderán, pero es puramente radical. Es decir, no sé si Skinner pues, no tuvo la oportunidad de poder ver esto, ¿no? Pero es que no se me hace difícil ver cómo podría tener un problema con ese tipo de explicación. Es decir, y de hecho, pues creo que en el análisis de conducta, más a nivel internacional, quizá Estados Unidos, Europa, etcétera, si bien la RFT tuvo una serie de barreras al inicio para entrar, pues ahora cada vez está más adoptada, ¿no? Y está más adoptada cuanta más investigación se hace, más aplicaciones prácticas hay, tanto en términos de aplicaciones clínicas como en términos de entrenamiento del lenguaje, que son, bueno, aplicaciones fascinantes, pues se va abriendo hueco y cada vez hay mucha menos resistencia. O sea, curiosamente, quizá tenemos mucho más debate aquí en redes, cosas que se debatieron hace 15 años o 20 años, y que además las críticas vienen de esa época, de hace 15 o 20 años. Se han hecho muchísimas investigaciones. Posteriormente hay muchas aplicaciones que están ahí, son aplicaciones que no existían antes, son aplicaciones que tienen efectos muy potentes. Por ejemplo, me quiero referir en este punto al entrenamiento del lenguaje, es algo tremendamente importante, espero que por ahí crezca mucho más la investigación. Pero quiero decir, no hay nada que dentro de la RFT que sea lejano al conductismo radical. Es decir, los más radicales de los radicales, diríamos, o por lo menos las personas que yo más funcionalmente creo que piensan y aprecio, pues están en ese campo, no están en campos de críticas que muchas veces son muy poco funcionales, desgraciadamente. Pero bueno, esa es, digamos, la posición que yo tengo, ¿no? Excelente, excelente. El futuro, un poco a mediano o largo plazo, en lo que es la práctica profesional de la psicología, ¿ve con mayor importancia los protocolos, que tengan mayor protagonismo, los protocolos de intervención? A ver, el tema de que nosotros trabajamos con protocolos tiene que ver mucho más con cómo se hace la metodología de investigación. ¿Sí? O sea, Bien. No es en el sentido de que, lo digo porque a veces, no sé si va por ahí el sentido, pero a veces las personas confunden. Sí. Uno puede llegar a pensar que la idea es hacer las cosas. No, pues cuando uno hace investigación, uno tiene que tener un protocolo. El protocolo es relativamente flexible, pero sí nuestros protocolos normalmente están muy, muy detallados en cuanto a qué queremos que se provoque en el paciente, de qué manera hacerlo, bueno, y que haya como una secuencia que a veces se rompe y otras veces se sigue, ¿sí? Pero es más por control metodológico, ¿no? Más que porque las cosas haya que hacerlas de una manera determinada, ¿sí? Dentro de eso, pues, los protocolos incluyen o tratamos de incluir todo lo que conocemos, ya digo, sobre análogos experimentales, etcétera, ¿no? Pero en sí el protocolo no es una manera que uno puede trabajar, lo puede hacer en el campo clínico privado o público, y de hecho funciona, y lo están viendo por ejemplo, la sanidad pública sueca lo están aplicando y le está yendo muy bien, la verdad. Pero no es la única manera. Es decir, lo importante es conocer de qué está hecho el protocolo, cuáles son los principios, qué es lo que está debajo, y bueno, pues uno en la práctica privada o cuando tiene más flexibilidad y cuando está en la investigación, pues bueno, pues hace las cosas de acuerdo a lo que va viendo en el paciente, puede individualizar mucho más y puede ir cambiando. Es decir, esto no es un protocolo cerrado de, mira, esto es lo que tienes que hacer y esta es la receta. No, las recetas en psicología clínica no existen, ¿no? O sea, la composición de la aspirina, pues la psicología clínica no es esto, ¿no?
pero pues en forma de investigación sí hacemos esto, ¿sí? A veces me preguntan, bueno, pero ¿se puede hacer con una evaluación inicial? Puedo hacer una evaluación inicial porque nosotros, incluso los ensayos clínicos, hacemos una evaluación que la hacen otras personas sobre si cumplen criterios de inclusión o no, y el primer contacto que tienen los terapeutas es directamente para hacer el protocolo. Hacemos un análisis funcional en 15-20 minutos, súper rápido, súper al grano, y nos metemos directamente en tratamiento. Bueno, el análisis funcional es parte del tratamiento, pero bueno, como existe esa dicotomía en tanto absurda entre análisis funcional y tratamiento, pero bueno, pues incluso no tenemos contacto con, ¿sí? Ahora, ¿podemos hacer el trabajo más lento? Claro. ¿Podemos hacer un análisis, una entrevista inicial? Claro. ¿Podemos hacer más cosas para prevenir recaídas? Claro, o sea, esto es una manera de ir probando si estas ideas que subyacen en los protocolos tienen valor, si los efectos pueden ser rápidos, pero luego pues uno puede hacer las cosas con más flexibilidad y adaptarse al contexto, ¿no? Y eso es lo que pues uno tiene que ver, no aprender simplemente mira, es que el protocolo dice que hay que hacer esto, ¿no? Los científicos, los terapeutas contextuales debemos conocer los procesos y jugar con ellos, ¿no? Nosotros hemos jugado de alguna investigación con un protocolo determinado o con varios y bueno, y sí, se ve que funciona. Ahora lo que tiene que hacer la gente es entender de qué está hecho el protocolo, cuáles son los principios que lo guían y pues hacer las cosas como a ellos les vaya bien con cada paciente particular, ¿sí? Y en el contexto en el que estén trabajando. ¿Ok? Excelente, excelente. Vamos a abrir a las preguntas, un poco de la gente. Había algunas preguntas que habían dejado desde antes y nos preguntaban sobre cómo se ve desde el enfoque contextual, el tema del uso de medicación, psicofármacos, si hay una postura tomada o no. Esto. Bueno, a ver, afortunadamente, una de las sorpresas que me llevé yo cuando llegué a Colombia es que mucha gente vienen muchos pacientes sin estar medicados. En España es bastante distinto, ¿no? Bueno, los fármacos pueden impedir a veces el avance del tratamiento, por ejemplo, las técnicas de exposición, hay evidencia experimental de la que estar tomando determinados fármacos pues te dificulta el trabajo en exposición, por ejemplo, ¿no? Bueno, creo que eso es algo que los terapeutas tienen que ver, cómo trabajar, que tienen que ver qué función cumplen los fármacos, que tocaría hablar también con el psiquiatra, etcétera. No es algo en lo que yo tenga mucha experiencia porque ya digo que aquí afortunadamente las personas vienen directamente a clínica, muy pocos sujetos, incluso nosotros tenemos que descartar porque estén en psicofármacos, es muy poco el uso. Pero bueno, pues es algo que están tomando. Lo importante quizá no es tener una pelea con el psiquiatra ni denostar la medicación, sino ver qué utilidad está teniendo, ver que porque estén tomando la medicación, los pacientes las mejoras terapéuticas no las achaquen a la medicación, porque entonces hay como una especie de control externo, sino que vean qué cambios cuando ustedes la están llevando a cabo, cómo eso repercute en su contexto y cómo repercute en su estado de ánimo, el avance de sus valores, etcétera. Uno tiene que, digamos, capear el temporal dependiendo del contexto en el que se mueva, ¿no? En ese sentido, ¿no? Y creo que uno tiene que ir más de manera pragmática que de manera pelear directamente con la persona, discutir sobre si el fármaco lo tiene que tener o no lo tiene que tener, etcétera. Pues será una conclusión a la que tenga que llegar el paciente, no algo instruido por parte del terapeuta, ¿no? Excelente. Aquí vamos a compartir otra pregunta. No sé si se llega a ver en la transmisión. Dice, ayer la pregunta, explicaciones más sencillas a través de y continúa aquí la compañera. Sí, a la crítica toda. Claro, creo que bueno. La crítica de esta. Y eso. Vamos a ver. Y agradece. O sea, yo creo que el punto en el que surgen divergencias muchas veces es filosófico, no puede ser casi que de otra manera. Y es, ¿qué tipo de análisis queremos hacer? Bueno, en el contextualismo funcional o en el conductismo radical, el tipo de análisis que queremos hacer es uno que nos permita predecir e influir. Para poder predecir e influir en la conducta, debemos, y algo que muy habitualmente se nos olvida, debemos definir qué historia de aprendizaje o qué historia filogenética está en la base de
de los repertorios que ponemos en práctica. ¿Okay? Entonces, desgraciadamente Skinner, fijaos que, bueno, Skinner tenía esto claro, pero sin embargo la obra de Skinner en cuanto a conducta verbal es puramente interpretativa. Es decir, con los principios de aprendizaje aislados trató de dar una explicación. Es una explicación hermenéutica, si quieren, interpretativa, que bueno, y que muchas veces muchos autores la han seguido así, desde mi punto de vista, bueno, pues Skinner hizo lo que mejor que podía en aquella época. 60 años después tenemos mucha más investigación. No deberíamos quedarnos con esto. Deberíamos poder atinar a qué historia de aprendizaje es necesaria para que los individuos, por ejemplo, puedan derivar relaciones, ¿sí? Entonces, bueno, uno podría pensar, oye, yo puedo explicar esto con condicionamiento clásico y además es más parsimonioso. Bueno, primero, ¿qué es eso de la parsimonia? Es decir, si la explicación es igualmente buena, yo prefiero la parsimoniosa. Ahora, si la explicación no es igualmente buena, entonces olvídate de la parsimonia. Vale, ¿qué evidencia tenemos de que el condicionamiento clásico no sirve o no es la explicación cabal de esto? Bueno, si por ejemplo, fenómenos como la equivalencia de estímulos se podrían explicar por condicionamiento clásico, los niños pequeños preverbales deberían hacer clases de equivalencia. Los animales no humanos deberían hacer clases de equivalencia. ¿Qué evidencia tenemos? Pues toda la contraria. Para que un animal pueda hacer clases de equivalencia, tenemos que hacer toda una ingeniería experimental con 1000 condiciones, de tal manera que hace algo que se parece a la clase de equivalencia, pero que no tiene la flexibilidad que tienen los humanos. Con niños preverbales, igual, no podemos hacer, no conseguimos que generen clases de equivalencia, ¿sí? Si la explicación estuviera solamente en el condicionamiento clásico y en la historia de asociaciones estimulares, obviamente, pues los animales deberían poder hacer eso y los niños preverbales también. Sin embargo, en cuanto tengas un niño de 2, 3 años, 4 años, ya hacen clase de equivalencia sin muchos problemas, si haces un procedimiento más o menos sencillo. Y no digamos ya los adolescentes y los adultos, ¿sí? Lo hacemos con una flexibilidad tremenda. Bueno, ¿y por qué ocurrió eso? Es decir, ¿por qué de repente los niños llega un momento en el que esa clase de equivalencia las hacen con mucha facilidad y antes justamente no? O sea, hay una discontinuidad entre lo que hacían antes y lo que hacen después. ¿Cómo explico yo esa discontinuidad a través del condicionamiento clásico? Porque el condicionamiento clásico es un proceso que viene instalado de fábrica. Si yo le meto una historia particular, debería producir unos efectos que son los que tratamos de decir que esto se puede explicar por condicionamiento clásico. Bueno, pues cosas tan sencillas como una relación simétrica o una relación de equivalencia, los animales no la hacen. Los niños preverbales no la hacen. Si fuera condicionamiento clásico, algo está fallando ahí, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la explicación en términos de RFT? La explicación es que hay una historia de aprendizaje a través de múltiples ejemplos en los que, por ejemplo, en el caso de las relaciones de igualdad, pues un estímulo o un objeto se pone en relación con el sonido, se produce, por ejemplo, una relación A es B, y esa relación se suele reforzar en el otro sentido también, que el sonido es el objeto, B es A. Y cuando yo repito eso montones de ocasiones, lo que ocurre es que el individuo termina abstrayendo lo que es común a través de todos los ejemplos. Y es que si yo digo A es B, entonces eso predice que B va a ser A, ¿sí? Los A y los B son distintos en todos los ejemplos, ¿cierto? Bueno, y esa es la operante relacional que hablamos. Es decir, fruto de la historia de aprendizaje con múltiples ejemplos, A es B, B es A, todo eso lo refuerzo, llego a un Y, es Z, y entonces yo derivo directamente que Z es Y. ¿Por qué lo derivo? Por condicionamiento clásico. No parece. Es decir, claro que el condicionamiento clásico forma parte del ensayo, pero solamente por el condicionamiento clásico no puedo explicar, porque entonces el A es B, el C es D, lo tendría que haberme dado en la misma ejecución. He necesitado una historia de aprendizaje muy determinada, muy concreta, para que de repente Y esté relacionada con Z y Z se derive la relación con Y, ¿sí? Y eso se produce, pues, gracias a lo que en RFT decimos que es una operante relacional o una operante generalizada, ¿sí? A esa operante generalizada la pueden llamar de 1000 maneras, pero la historia de aprendizaje parece que es esa, porque tenemos múltiples estudios donde se generan las operantes relacionales. ¿Que las quieren llamar de otra manera? Bueno, pues eso simplemente, el nombre es arbitrario. Nosotros la llamamos operante. ¿Quieren llamarlo de manera respondiente? ¿Hay procesos respondientes durante el entrenamiento en múltiples ejemplos? Claro que los hay. También son operantes. De hecho, una de las críticas que yo hago
es que, ¿qué sentido tiene la crítica de condicionamiento clásico o operante? ¿Es que son procesos distintos, acaso? ¿Qué evidencia tenemos de que el condicionamiento clásico y el operante son distintos? Son distintos didácticamente, ¿sí? Asociamos un estímulo con un estímulo o un estímulo con una respuesta, pero ¿realmente hay evidencia evolutiva de que son procesos distintos o son cosas que los humanos hemos categorizado y que a veces nos estamos peleando si una explicación es operante o es pavloviana, como si el aprendizaje fuera completamente distinto, ¿no? Yo no creo que la evidencia experimental va en ese sentido. No hay organismos que yo sepa, y pueden leer a Eva Jablonka, por ejemplo, que cuenten con condicionamiento clásico y no tengan condicionamiento operante, o viceversa. No está claro que haya una diferenciación a nivel cerebral de ambos tipos de condicionamiento. Es decir, no parece que sean, parece que son más construcciones que hemos hecho. Obviamente, cuando yo estoy entrenando para que se generen los enmarques relacionales, el operante relacional, obviamente que hay condicionamiento operante y hay condicionamiento clásico en todo. Hay condicionamiento operante y condicionamiento clásico prácticamente en todo. ¿Sí? Pero si no se da esa historia, el individuo no hace la relación. No hace la relación simétrica, no hace la relación de equivalencia. Entonces, ese es el tema. Entonces, si yo trato de explicar solamente con condicionamiento clásico, deberían los niños preverbales hacerlo. Deberían los animales. Yo no necesitaría un entrenamiento en múltiples ejemplos. Pero además estamos hablando de relaciones de equivalencia, que son las más sencillas de todas. Cuando vayamos a relaciones de oposición, cuando vayamos a relaciones de comparación, de distinción, de jerarquía, que se me hace muy difícil poder explicar eso a través de condicionamiento clásico. Me podrán decir, a través de condicionamiento clásico, las claves de jerarquía adquieren determinadas funciones. Vale, pero dime cómo. Porque es que si no me dices cómo, yo no tengo la herramienta para influir en el comportamiento de los niños que no tienen ese repertorio. ¿Sí? Y entonces, si me explicitan cómo, probablemente terminemos en la misma explicación que hace la RFT, curiosamente. Solo que preferiremos decir que hay procesos respondientes en lugar de enfatizar la cuestión operante. Pero me tienen que decir cómo llega un niño a entender cómo es una clave que es contiene, o que es pertenece a, o que es A causa B, ¿sí? Que hace que el término causa A genere... tenga unas funciones determinadas, porque obviamente eso no viene de fábrica. Y con condicionamiento clásico, uno podría tratar de explicar relaciones de igualdad, porque bueno, pues se asocian estímulos y asumo que van a ser las relaciones de igualdad, pero es que hay muchas más relaciones. Los humanos respondemos a relaciones de oposición, de jerarquía, de causales, temporales, ¿sí? Y sí, no es solamente porque asociamos estímulos, ¿sí? He dicho un estímulo A y un estímulo B, y en mitad de la asociación le pongo A causa B, y no es lo mismo que A es igual a B, ¿cierto? Entonces, hay algo en la palabra causa o en la palabra es igual que tiene funciones distintas y que ha debido aprenderse en algún momento. ¿Sí? ¿Cómo se ha aprendido? Eso es lo que me tienen que explicar. Es decir, ese es el problema que yo le veo. Es decir, yo quiero una explicación o queremos una explicación que nos dé la tecnología, que nos dé las pistas para generar esos repertorios. Si no me das una explicación que no me da las pistas para generar el repertorio, pues esa explicación no me vale. Puede ser más interpretativa. Existe en el análisis de conducta esa tradición de explicaciones interpretativas, porque Skinner la hacía. Pero Skinner lo hacía hace 70 años. ¿Sí? Ya ha pasado mucho tiempo. Hemos hecho mucha más investigación. Lo que Skinner sabía hace 60, 70 años no tiene nada que ver con lo que sabemos hoy día. ¿Sí? Hoy día, en lugar de hacer esa interpretación, deberíamos irnos a ver cuáles son las condiciones para que se generen los repertorios. Y esa es básicamente la crítica que yo hago, por ejemplo, a las explicaciones basadas en condicionamiento clásico. Es que, bueno, sí, es que esto se podría explicar. Sí, no, pero no me expliques algo concreto. O sea, si tú me dices, el niño ha desarrollado un miedo al sonido perro porque el perro le mordió y hay un condicionamiento de orden superior. Pues claro, que eso puede ser por condicionamiento de orden superior. Si eso ya lo sabemos, eso lo sabemos de hace 100 años. Puñetas, o sea, es que eso no tiene ningún misterio. Si la cuestión es que me expliquen por qué hay esa discontinuidad en el comportamiento de los individuos. ¿Por qué los niños verbales hacen relaciones tremendamente complejas y derivadas y son generativos y los niños preverbales no?
No me den una explicación de un evento particular, se podría explicar por algo, porque eso simplemente es un ejercicio interpretativo, ¿sí? Eso no me lleva a nada. Eso simplemente, pues, podría ser eso o podría ser cualquier otra cosa, ¿sí? Pero la explicación de dónde viene el repertorio que hace posible el comportamiento generativo, pues eso es lo que me tienen que explicar. Porque para un caso particular yo puedo asumir que se produjo algún tipo de asociación en la historia y que entonces hubo un precondicionamiento sensorial o un condicionamiento de orden superior que provocó esto, pero es que eso no viene de fábrica, es que eso es lo que sabemos. Esa es la investigación animal, esa es la investigación con niños preverbales. Entonces, es una interpretación de lo que ocurre y hay gente que se quedará contenta con esa interpretación y tendrá objetivos preanalíticos que serán distintos a los que nosotros seguimos, particularmente, que es ese objetivo de poder predecir e influir, y para influir necesito explicitar la historia de aprendizaje que da lugar a eso, ¿sí? Bueno, aquí aquí sí que me extendí, pero bueno, como es la pregunta que me hacen continuamente en los últimos tiempos, Hacía falta. pues, y ya digo, creo que la cuestión es más cuestión filosófica, es decir, hay personas que la cuestión interpretativa les parece muy bien y ya está, pero cuando trabajen con niños para generar el repertorio, ya verán que esa cuestión explicativa, interpretativa, no les va a valer, porque ahí necesitamos saber la historia de aprendizaje necesaria. Y simplemente esas explicaciones tipo condicionamiento clásico, tipo skinnerianas únicamente, que no muestran cómo es la historia de aprendizaje necesaria para que se generen relaciones derivadas, el individuo sea generativo, pues si yo no lo sé, pues a lo mejor tengo suerte con algún sujeto, con algún niño, pues no tengo suerte con otros. No puedo ajustar mi programa de entrenamiento. En cambio, si yo sospecho cuál es la historia, ahí sí, ahí yo puedo generar programas muy atinados que en pocas horas produzcan cambios dramáticos. Y dramáticos es que con entrenamientos, que hay evidencia de ello, con entrenamientos de 8 o 10 horas, uno pueda medir el CI antes, pueda medirlo después y se hayan producido cambios de 20, 30 puntos en el CI. ¿Sí? Eso que me expliquen a mí de dónde está que las intervenciones ABA, que necesitan años de terapia y no sesiones de 8 horas, sino que todos los días 8 horas produzcan esos cambios dramáticos digamos, en repertorio verbal, ¿sí? Eso es lo que... Pero claro, ese es el tipo de explicación que necesitamos ir a por ella. No quedarnos conformes con que, bueno, interpretativamente yo podría ver que ahí hay otros procesos, ¿sí? Entonces, bueno, no sé si ya me fui de tiempo, Bueno. pero bueno, creo que igual está bien. Estamos allí terminando. Sí. Porque la pregunta de todos los era días. necesario, creo. Sí, ya como... Y nuevamente destaco la preocupación y el trabajo por intervenciones eficaces, potentes, cortas y realmente que vayan al hueso de lo que importa. Tanto como en todo lo que hemos conversado hoy, digamos. Eso sí, bueno, pues nada, creo que sigamos haciendo el trabajo y bueno, que las personas, bueno, en algún momento se difundirán mucho más todo tipo de investigaciones y habrá muchas más personas entrenadas en ellos y que, bueno, ojalá que eso suponga un cambio. Preguntaban, digamos, por cierto, aquí, sí. ¿cómo entrenarse, cómo comunicarse con usted? Preguntaban para profundizar más. ¿Cómo pues entrenarse como terapeuta? Sí. Mucha gente me pregunta por Facebook, es decir, si me agregan a Facebook o ya me tienen, pues ahí me pueden preguntar y yo trato de responder. Si no, mi correo electrónico, si buscan mi nombre en internet, les va a salir mi correo electrónico institucional, franciscoj.ruizj@conradlawrence.edu.co, ¿sí? Bueno, no es difícil contactar conmigo, ya digo que bueno, pues, y la formación pues toca generar espacios para que esa formación se pueda dar. De hecho, ya los generamos, o se están generando, y bueno, pues ojalá que eso sea una herramienta, lo que hemos trabajado es una herramienta para que los pacientes tengan tratamientos más breves, menos costosos, más potentes. Y bueno, pues ese es el sueño del investigador en clínica, ¿no? Así es. Estamos muy agradecidos por su participación el día de hoy. Queremos hacerle mucho y bueno, y también a la gente que estuvo presente, presenció este encuentro. Y bueno, muchísimas gracias, ¿verdad, Francisco? Un placer.
Bueno, Alejandro, muchas gracias y nada, por las interesantes preguntas, gracias por el interés en nuestra investigación y bueno, por darnos este altavoz para que haya más gente interesada en ella. Bueno, un abrazo. No, muy bien, un abrazo. Adiós. Chao.